Desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Serca conversamos ya vía telefónica con el presidente de la Red Nacional de Desarrollo Rural, don Aurelio García Bermúdez. Buen día y antes de cualquier otra cosa, muchísimas gracias por atender durante unos minutos esta llamada de La Serca. ¿Qué tal está? Muy bien, buenos días, gracias a vosotros por llamar. Hace un día precioso aquí en Extremadura y tener la oportunidad de hablar con vosotros es un placer, la verdad. Imaginamos que en una etapa como esta en la que se están elaborando desde las distintas comunidades autónomas los programas de desarrollo rural, pues en Red Nacional tienen la agenda bastante apretada, ¿o qué? Sí, la verdad es que ahora, bueno, yo no damos abasto, a pesar de que intentamos llegar a todo. Estoy intentando llegar a todas las comunidades autónomas, reuniéndome con los grupos, o bien se hacen jornadas, reuniéndome con el Ministerio para el tema del acuerdo de asociación, el marco nacional. Ayer estuve en Portugal con los grupos portugueses, viendo también cómo estaban ellos, cómo podíamos colaborar. Dentro de unos días vamos a Baleares también, que tienen también allí problemillas como todo el mundo. La verdad es que sí, que estamos muy liados y estamos preocupados. Así que las dos cosas se juntan y tenemos que estar con los grupos, ¿no? Preocupados sobre todo, ¿por qué? Pues estamos preocupados porque, bueno, al principio se fue muy lento, porque parecía que no iba a llegar nunca. El reglamento europeo se retrasó bastante, al final aceleraron y lo aprobaron antes de final de año, prácticamente en el último momento ya, al final de diciembre. Después las comunidades autónomas y el Ministerio tampoco estaban avanzando mucho, se les puso ya un plazo también para el acuerdo de asociación y el marco nacional del 22 de abril, que acaba de pasar, que tenían que presentar en Bruselas el acuerdo de asociación, y de ahí ya hay 4 meses para los PDR de las comunidades autónomas, es decir, que el 22 de julio tiene que estar también en Bruselas, con lo cual ahora tenemos que correr todos. Entonces, a mí personalmente y a la red nos trae preocupación, porque las cosas hay que hacerlas bien, hay que dar participación a los ciudadanos, hay que contar con todo el mundo, y no se está haciendo así en todos los sitios, ni con la tranquilidad que nosotros nos gustaría poder presentar nuestras opiniones, etcétera. Y luego con el tema de los fondos, que supongo que también podremos hablar de que aunque hay el mismo dinero prácticamente que en el anterior periodo, 8.000 millones, pues lo que nos llega para la partida concreta de los grupos de acción local, pues también nos preocupa, ¿no? Vamos a dividir estos dos ámbitos que me acaba de mencionar. Primero, fecha límite 22 de julio. Hay preocupación, no en vano, pues esa cercanía del límite pues suscita esa sensación. ¿Cree que se puede llegar y sobre todo cree que se puede llegar en condiciones favorables? Se va a llegar porque se tiene que llegar. Otra cosa es que ya la experiencia me dice de muchísimos años, desde el líder 1 que estamos en esto hace 22 años, la experiencia me dice que se van a presentar los PDRs, pero luego en Bruselas para cumplir los plazos, y luego pues habrá que corregir y quitar y poner como en la anterior etapa, y negociar en Bruselas y volver a modificar. Y bueno, pues eso luego lleva un tiempo, y espero que no pase como en el anterior periodo, que desde el primer PDR que se aprobó de Navarra hasta el último, pues pasaron prácticamente 2 años, y así unos grupos empezaron en el 2008, otros 2009, otros 2010, y eso siempre trae ciertos problemas. Y luego me preocupa en este plazo de los 4 meses que, bueno, lo que dice el reglamento y lo que dice el acuerdo de asociación y lo que dice el desarrollo local participativo es que los colectivos tienen que participar, el territorio tiene que participar en la organización del PDR, los ciudadanos hay que preguntarles, a los colectivos hay que preguntarles, y bueno, pues si hay poco tiempo y se hace con mucha prisa, pues se pregunta menos, y de hecho en algunos casos ni siquiera se han montado las mesas de discusión y no se les ha dado todavía a los colectivos la palabra. Las comunidades están haciendo su trabajo, que es presentar sus fichas, sus datos, sus DAFOs, pero bueno, yo creo que el ciudadano y el territorio tiene que contribuir a eso, y eso es un poco lo que nos preocupa en ese aspecto. Yo espero que, bueno, que todo el mundo al final de participación, y que realmente cuando el PDR salga ya con la contribución de todo el mundo, porque además los programas de desarrollo regional de 14-20 de este periodo no pueden ser un corta y pega del anterior, que era 2007-2013, porque es que no se parece en nada en algunas cosas el mundo rural del 2006-2007, cuando se elaboró el anterior a este, ¿no? Las necesidades se supone que han cambiado, ¿no? Han cambiado, ha vuelto mucha gente de la construcción, hay otras expectativas, hay mucha gente joven en paro, hay que tirar mucho más del empleo, del fondo social, de la formación, en fin, etc. Yo creo que esos PDRs tienen que estar muy, muy, muy pensados, y además el reglamento nos lo permite. El reglamento nos dice, ustedes pueden hacer en este periodo todo
todo lo que crean que se puede hacer en el mundo rural lo pueden hacer de manera transversal, con los fondos, bueno, pues que no sea luego al final por la prisa de que no llego, pues bueno, corto y pego, como se ha hecho algunas veces en anteriores etapas, corto y pego del anterior PDR, o esto ya sé que funciona, esto no funciona, esto lo pongo, luego ya lo cambiaré o no lo cambiaré, y bueno, que sean realmente programas de desarrollo regional, hechos de arriba abajo y de abajo arriba, y en consenso con todos los que están en el territorio, con las OPAs, con las cooperativas, con los grupos, con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Don Aurelio me decía su segunda preocupación en torno a los fondos. Se mantiene el presupuesto, pero hay ciertos cambios que es interesante tener en cuenta, como por ejemplo el hecho de que las comunidades autónomas pues deben cofinanciar ahora los PDR, y no sé cómo viene a cambiar esto un poco el panorama. Bueno, siempre han cofinanciado, lo que pasa es que, en primer lugar... en un porcentaje mayor ahora. Sí, y las cantidades de Europa son prácticamente las mismas, aunque también es verdad que los euros de 2007 no son los euros de 2020, pero bueno, sin entrar en demasiados detalles, hay 8.000 millones para las comunidades autónomas, ya han hecho el reparto. Más bien, menos bien, algunas más contentas, otras menos contentas, bueno, ya tienen los fondos que van a tener para el desarrollo rural. Claro, ahora empezamos a negociar lo que a nosotros nos atañe más directamente, aunque nos atañe todo el programa, pero lo que es la metodología líder. Bueno, y la mayoría de las comunidades, en las primeras reuniones, te plantean sobre la mesa lo que dice el reglamento. El mínimo 5% para los grupos de acción local, para la metodología líder, etcétera, etcétera. Y algunas comunidades, pues a mí ya me han dicho personalmente que no quieren superar el 5%. Bueno, el 5% no llegan para mantener una estructura de grupos como tenemos ahora. Claro, nuestra respuesta es, Europa dice mínimo el 5%. Entre el 5% y el 100%, uh-huh, hay una carrera, hay una cantidad tremenda para analizar y ver las necesidades de los territorios. Entonces puede llegar al 10, puede llegar al 12. Nosotros creemos que entre este periodo hemos tenido aproximadamente el 13, pues bueno, es una cifra buena para empezar a ver cómo se pueden mantener todos los grupos de acción local. Bueno, pues eso nos preocupa bastante, aunque creo que al final, bueno, la cordura se impondrá y nadie puede tener un grupo de acción local con unos fondos que no sean suficientes para su estrategia. Entonces no hay que tener un grupo, ni hay que tener una estrategia, ni hay que hacer ningún programa, ¿no? O sea, que hay que tener unos fondos suficientes. Y eso también estamos intentando negociar con las comunidades autónomas. ¿Cree que se han ido cercenando un poco las capacidades de estos grupos de acción local, que se están poniendo de alguna manera demasiado en peligro? Más que en peligro, todo el mundo reconoce el trabajo de los grupos, y la comisión además incluso en este periodo nos ha reconocido la mayoría de edad y nos ha dicho, miren, hagan más cosas. Y nos han dicho, usen el marco estratégico común, y por primera vez nos dicen, usen más fondos, no solo el FEADER, el que están usando en este periodo, el Fondo Europeo para el Desarrollo Rural, usen FEDER los grupos, usen el Fondo Social los grupos, usen el Fondo Pesquero los grupos, nos lo dice, o sea que nos dice, y hagan unas estrategias transversales donde realmente hagan un desarrollo territorial. Por primera vez Europa ya no habla de desarrollo rural, habla de desarrollo territorial. Y dice además, si lo hacen por metodología participativa a través de los grupos de acción local con la metodología líder, la cofinanciación de las comunidades autónomas es menor, es 90-10 de la mayoría, en otras 80-20. O sea, si lo hacen participando, Europa les va a dar más dinero y ustedes tienen que poner menos. Pero todo esto lo dejan luego al arbitrio de la comunidad autónoma. Es decir, está muy bien el reglamento, dicen lo que se podría hacer, pero al final, como que siempre pasa con Europa, no se moja. Bueno, esto debería ser así, pero que sea la comunidad autónoma la que decida si les dejan a ustedes superar el 5% de fondos, que sea la comunidad autónoma la que diga si pueden usar el FEDER y el Fondo Social Europeo para que puedan hacer una estrategia de otra manera, mucho más completa. Bueno, es la propia comunidad la que hace desarrollo local participativo o no. Bueno, lo dejan un poco abierto ahí, ¿no? Entonces yo creo que los grupos no deben estar en peligro para nada. Nosotros vamos a reivindicar los 264 grupos, que no se quede ni un solo grupo que quiera tener una estrategia de desarrollo fuera del programa 14-20, y en eso vamos a seguir luchando. Somos verdaderamente conscientes de la importancia que tienen, en el caso además de regiones como pueda ser la suya, Extremadura, o como esta, Castilla-La Mancha, estos programas de desarrollo rural. Bueno, pues siempre tenemos, yo no sé por qué nos tenemos que examinar cada vez que acaba un programa, ¿no? Llega gente nueva al ministerio, nos tenemos que examinar, hay gente que llega y no conoce este mundo de los grupos líderes, de la participación social, de qué es eso de que esté lo público y lo privado en una mesa. Luego te encuentras con funcionarios, como nos ha pasado en este periodo, que hemos ido a ver, en el Ministerio de Hacienda, en otros ministerios, que no saben tampoco qué es esto, y les extraña que la sociedad civil
decida en una mesa, tenga fondos públicos, reparta los fondos, decida quién le da la ayuda. Bueno, en las comunidades autónomas puede pasar también a veces eso. Entonces te tienes que examinar continuamente, demostrarles de nuevo que es la única forma de mantener la población en el mundo rural, que la sociedad civil tiene que participar directamente, porque es sociedad civil, no puede participar solo cada 4 años en unas elecciones, tiene que participar en poner en valor su territorio, en decidir. Bueno, que este es un movimiento que no lo puede parar nadie, que en Europa ya hay más de 2.400 grupos de acción local, que nos estamos desarrollando todos de la misma forma. Bueno, pues cuesta mucho y te tienes que volver a examinar y volver a intentar, demostrar, enseñar proyectos, ver cómo se están haciendo las cosas. Bueno, y al final pues siempre lo hemos conseguido, ¿no? Mantenernos primero como iniciativa líder y ahora como programa ya dentro de la PAC, ¿no? Con todos los problemas que tiene. Pero es verdad que no, después de 22 años de una iniciativa que fue primero y ahora de un programa que Europa apuesta por él y que está ahí escrito y que somos el segundo pilar de la PAC, el pilar de desarrollo rural fundamental, tan importante como el primero, aunque sea más pequeño, porque es diversificación económica, mantener la población del mundo rural, luchar contra la pobreza, como dice el reglamento. No debería tener que examinarse, simplemente que las cosas se hayan hecho bien y si se han hecho bien, y si se ha hecho mal, corregir lo que se ha hecho mal y bueno, pues seguir trabajando en conjunto, pero no es así. La verdad es que tienes razón de que tenemos que examinarnos continuamente, demostrar lo que se está haciendo, demostrar que se está haciendo bien, demostrar que el equipo técnico es bueno, demostrar que la junta directiva funciona bien, que los presidentes o las presidentas de los grupos funcionan bien. Y bueno, eso yo ya estoy acostumbrado a tener que defenderlo durante 2 años, 3 años siempre en lo que acaba un programa y empieza otro, ¿no? Antes ha dado alguna pincelada, pero ¿en qué tipo de proyectos cree que debería centrarse más la atención de cara a este nuevo ejercicio que se abre hasta 2020 con los proyectos? Sí, yo creo que ayer lo decía también en la reunión que tuvimos con los grupos portugueses, yo creo que esto no puede ser una continuidad de lo que venimos haciendo, aunque en algunas cuestiones lo sea. Yo creo que tenemos que reflexionar mucho en cada territorio. Ya no puede ser café para todos, prácticamente las mismas medidas, las mismas cosas. Líder va a ser una medida completa y cada estrategia, cada territorio, porque lo permite el reglamento. Yo creo que se nos debería dejar hacer nuestra estrategia a la carta. Es decir, a mí me puede interesar más el tema de la formación para el empleo, o a mí me interesa más el tema de cooperativista, o a mí me interesa más el tema agroindustria agroalimentaria, o a mí me interesa mucho las pymes porque vivo en una zona donde hay buenos polígonos industriales, o me interesa más la microempresa, y empezar a que no compitan las estrategias ninguna. Es decir, oiga, yo hago mi estrategia porque mi territorio es así, el territorio de al lado hace otra estrategia, luego ya podremos colaborar, pero que todo el mundo, y que se piense muy bien en que cómo va a ser su comarca en 2020, ¿no? Por ejemplo, todos los temas de eficiencia energética, que yo creo que tenemos que empezar a trabajar ahí, y además el programa dice que el 30% tiene que ser para temas relacionados con el medio ambiente, la eficiencia energética, el mundo rural, el tema del agua, el tema de las cooperativas, de las empresas, también desde el punto de vista de la energía, el tema de la innovación, el tema de las estrategias innovadoras, y luego hablar con la gente de nuevos escenarios. A veces no hemos podido ayudar a la gente, es que se den unas ideas, pues bueno, si no da plasma, si no la tienes plasmada, si no tienes claro, bueno, no, vamos a ayudar a todo el mundo, que no se quede fuera ninguna idea, aunque parezca que es un poco chabacana, ¿no? O sea que yo creo que cada uno va a tener que estrujarse, darle vueltas a su territorio, convocar mesas de trabajo, hablar con todos los colectivos y ver si va su estrategia realmente por donde debe de ir, ¿no? Y no que sea copia y pega, porque como son ahora los PDRs, que todo el mundo hacemos lo mismo, porque en el PDR dice lo mismo, ¿no? Pues esta medida, esta, no. Ahora yo creo que las estrategias tienen que ser cómo está mi mundo rural, ha vuelto gente que no tiene formación, pues habrá que formarlos, o tengo ayuntamientos que quieren hacer temas sociosanitarios y con FEDER podemos hacer, bueno, pues una distribución de residencias, de pisos tutelados, de esto, pues pongamos una estrategia y también tengo un buen proyecto cooperativista, pues vamos a ayudar a las cooperativas. Bueno, o sea, que la gente lo analice y no tenga que ser para nada parecida a la estrategia del vecino de al lado, ¿no? ¿Cuántos proyectos aproximadamente se pudieron sacar adelante en España en el periodo que ahora acaba y cuáles han sido los principales problemas con los que se han encontrado? Pues cuando termine el programa, que no ha terminado, hay alguna comunidad autónoma que ya ha cerrado los compromisos, como Aragón y alguna otra. En Extremadura, por ejemplo, cerramos en junio de los compromisos, y luego todavía hay que seguir pagando a los emprendedores y certificando los proyectos hasta el 31 de diciembre del 15, que esto es una cosa muy curiosa, porque tienes que seguir trabajando
2 años más cerrando el programa y a la vez ya candidatando para el nuevo, con el mismo equipo técnico y con la misma estructura, pero bueno, los grupos ya están. Pues una comunidad autónoma como la de Extremadura, que tiene 24 grupos, vamos a tener más de 4.000 proyectos. Andalucía es los que más tienen, con 52 grupos, van a tener unos 15.000 proyectos. Castilla-La Mancha casi pasará de los 5.000. Bueno, pues llegaremos a unos 50.000 proyectos de todo tipo, ¿no? Y a mí me parece un número con la que está cayendo importantísimo. Se crearán muchísimos miles de empleos, pero sobre todo, para mí en este momento es más importante, se consolidarán muchos empleos en el mundo rural. A veces no es solo crear un empleo, sino que ayudar a una empresa para que no cierre, para que consolide lo que tiene, o para que amplíe, para que mejore, para que meta nuevas tecnologías. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Entonces está haciendo una labor. Y luego el principal problema que hemos tenido y que seguimos teniendo, y que puede estar alrededor del 30-35%, es la cantidad de proyectos que se nos han caído después de haberlos aprobado, que no los han podido llevar a cabo por el tema bancario, por el tema de la financiación. El crédito. Ese es un tema que hemos intentado por todos los medios, hablar con la banca, buscar una solución, y ha sido imposible. Entonces, que tú le apruebes a un emprendedor un proyecto, que le vas a dar 100.000 euros, y tiene que conseguir otros 100.000 y no los consigue, pues es una barbaridad. Y al final lo que hace el emprendedor es no firmar convenio, se cae, pero tú has hecho todo el trabajo ya, bueno, has hecho la convocatoria, has reservado el crédito, y al final pues se cae porque no encuentra, pero no 100.000, a veces se cae un proyecto porque el emprendedor no encuentra 10 o 15 o 20, o sea que a veces son cantidades que parecen mentira, pero que no las encuentran. En este nuevo periodo esperemos que eso se solucione y que se pongan, bueno, pues las condiciones para avalar de alguna manera la propia comunidad autónoma, el Estado, alguien, para que esto no pueda volver a pasar, ¿no? Ojalá sea así, esos problemas se vayan eliminando ahora que parece o se nos dice que la situación está empezando a remontar. Don Aurelio García Bermúdez, presidente de la Red Nacional de Desarrollo Rural, un placer que nos haya atendido y nos haya dado todos estos detalles. A vuestra disposición, y cualquier tema que queráis, cualquier movimiento que se haga entre las comunidades, algo que suceda. Bueno, estamos pendientes, si me lo permites también, que por supuesto. La nueva ministra, bueno, a ver cómo actúa, si hay cambios, si no hay cambios, si esto acelera, si esto retrasa. Bueno, también estamos un poco ahí en la perspectiva del nuevo ministerio. ¿Consideran que va a ser un poco una continuidad, no, yo creo que su sí, nombramiento? Muy técnica esta persona, y bueno, y yo creo que en el momento en que está negociando en Bruselas, presentando todo, cambiar direcciones generales o cambiar gente, pues supondrá también otro retraso. Yo creo que va a haber un ministerio de continuidad, pero claro, tienen que nombrar también a la persona que sea la secretaria general, que ha quedado vacante, y es un cargo muy importante, quizás más importante, que coordina todo el ministerio, ¿no? A ver qué pasa. Iremos viendo todo lo que sucede, que el día 22 de julio se llegue viendo, don Aurelio. Muchas gracias por llamar. Hasta luego, gracias. Adiós.